Acción. Silencio y acción. Hola, ¿cómo es esta? El objetivo principal de la campaña es sensibilizar y dar a conocer en qué consiste la diversidad sexual y por qué tenemos que incorporarla a nuestra lucha sindical diaria. Dentro de lo que es nuestro trabajo sindical, no consiste solo en negociar convenios, otro tipo de tareas que propiamente se reconocen con un delegado o delegada sindical, sino luchar también por las personas más vulnerables y garantizar sus derechos en la empresa. Ei, i si se voleu ofendre, que jo tinc molts amics marietes. I ara què ofendre? Tu eres lesbiana? Pues molt hores, tio. Home, li agraden els xics, dic jo, encara que... Se trata de una serie de spot de concienciación en los que lo que pretendemos es a través del vídeo, del formato que más entra, ¿no?, en nuestras casas, nuestros ordenadores, hacer ver situaciones reales, aunque nos pueden parecer lejanas pero que son actuales, y para ello pues utilizamos uno de los artes más cómodos para hacerlo, que es el vídeo. El motivo de realizar los vídeos es buscar la viralidad del mensaje, para que las personas se sientan implicadas y también para que se vean reflejadas en situaciones reales. Además que usando el formato multimedia puedes llegar a más gente y puedes utilizar las redes sociales por el uso masivo ahora de las nuevas tecnologías. Se trata de 3 vídeos spot para concienciar a la gente sobre un problema que tenemos en la sociedad. Hemos elegido este formato porque nos parece el más adecuado. Hoy en día todo el mundo tiene un ordenador, todo el mundo tiene la posibilidad a través de los móviles de ver y sobre todo de compartir esta realidad o una parte de esa realidad que queríamos transmitir. Por eso hemos puesto en escena 3 situaciones diferentes, las que nos parecen quizá las más llamativas. Senyora directora, vostè sap, no lo sap, el que és haver d'aguantar aquesta pressió, aquests dubtes, aquestes preguntes de si la teua filla estarà bé. Las 3 historias que protagonizan la campaña no han sido elegidas al azar, ni mucho menos. Han sido pensadas y cuidadas buscando primeramente los sectores más vulnerables dentro de los servicios públicos. El sector de sanidad es un sector vulnerable porque es un sector muy feminizado, las personas trabajan a turnos y además tienen a su cargo a pacientes, algunos de ellos del colectivo LGTBI. Entonces hemos elegido este sector por ser uno de los más vulnerables y la historia consiste pues en una chica que es lesbiana, que tiene que visibilizarse en un colectivo, como hemos dicho, muy feminizado y en el que no se dan la actitud apropiada de las compañeras para que ella se visibilice. Però que amagat ho tenies. Ala, ja podries vindre esta nit amb el teu nòvio i així el coneixem per fi, no? Sí, bé, novia. Es una chica. Tenemos a una serie de compañeras en un hospital, lo que queríamos transmitir aquí, pues una situación normal, compañerismo, buen rollo, hasta que la cosa se tuerce en esa situación muy difícil para algunas personas, que es de, os voy a declarar que soy gay, lesbiana, transexual, en este caso lesbiana, ¿no? Es un paso muy difícil a dar, la chica lo hace, se piensa que no va a haber ningún problema y sin embargo se topa con esta otra realidad que es pues sí, tenemos un problema. Mis compañeras se mofan, ¿no? O no lo aceptan o me pone esa cara que parece que no, pero sí que me doy cuenta y quizá me he equivocado. Ah, genial. Vine amb ella. No solo tengo que vivir el estrés de desvelar mi orientación sexual, sino que además voy a vivir
la mirada, las críticas, esas palabras que parecen no importantes, tontas. I com li diuen? La historia de educación, si en el primer vídeo tratábamos un tipo de homofobia que nosotros decimos que es homofobia básica, o sea, comentarios, actitudes en un tono más leve, el segundo vídeo tiene un contenido un poco más duro. El espectador, cuando entra en cada uno de estos spots, se piensa que todo es normal, no aparece ningún elemento que pudiera hacernos pensar que aquí hay un problema, hasta que llegamos un poquito más adelante. Lo podemos ver en el caso de educación, por ejemplo. Se trata de un profesor que se ve atacado injustamente y que no recibe el apoyo de un superior. Justo al contrario, el superior intenta aislarse del problema, solucionarlo lo más rápido posible con las consecuencias que tiene para este trabajador que es discriminado por su orientación sexual. Aparece en escena un profesor y sorprende lo que es una conversación, ¿no? Los espectadores no saben de qué va, al principio pueden pensar que es una cuestión de bullying, una cuestión de problemas con los alumnos, hasta que finalmente se topan a esa realidad. Res, prou! Si home és homosexual, no volem que vinga i els pervertisca. El colectivo también de enseñanza es un colectivo vulnerable, porque se trata de un colectivo que está sometido tanto a las críticas o a los prejuicios que tienen algunas familias sobre el cuidado de sus hijos, el adoctrinamiento. Hemos de tener en cuenta que es el sector de cuidado de menores, de la infancia, y es uno de los sectores más vulnerables. Aberracions que l'únic que fa és que els nostres fills ja no sàpiga en quin món viuen. Lo que hemos tratado de hacer en este videoclip es ponernos en la situación del profesor, que es el que escucha, el que va a vivir la situación, el que llega a una conclusión de toda esta situación y quien va a tener los perjuicios por ello. Y también ponernos en el caso, y aquí más importante, la figura de esa directora, ¿no? Que es una persona con muchos años detrás de ella, sensible, lo vemos, tiene cierta ética, pero se equivoca. Vemos en ella esa reflexión y es lo que queríamos transmitir, ¿no? Ese momento de reflexión de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, tengo que tomar una decisión, pesa sobre mí presiones y al final se equivoca, ¿no? Entonces es el elemento muy importante que queríamos transmitir a los espectadores para que supieran que venido ese momento tenemos que reflexionar y tomar las decisiones oportunas y sobre todo las buenas decisiones, ¿no? Que respondan a nuestra ética, moralidad y sobre todo a lo que tenemos que hacer, ¿no? Està bé. Substituirem al seu professor de matemàtiques. No queríamos a través de estos 3 vídeos poner en escena a usuarios porque pensamos que es un problema más dentro del mundo laboral, que también existe fuera, pero ponemos el foco en el mundo laboral. Sin embargo, en este vídeo sí que incorporamos lo que son los usuarios como un factor externo, ¿no? Que es el que pone en esa tesitura a los trabajadores. El caso de educación no nos pilla nada lejos porque mientras estábamos rodando los vídeos se produjo un caso real de una discriminación que además ha acabado con un expediente administrativo a un compañero de un entorno cercano. Bueno, también nos hemos encontrado por el medio con el autobús de Hazte-Oír, también precisamente bastante relacionado sobre ideología, sobre padres, sobre educación, y muchas veces la realidad supera la ficción, ¿eh? Nos hemos visto casi desbordados por el tema. Por fin tenemos un vídeo que nos ha parecido muy interesante a la hora de preparar los guiones, que era, bueno, cómo enfocamos este tercer vídeo, ¿no? Hemos hablado de las personas gays o bisexuales, para gente que se sienta aludida. Uno de los colectivos más vulnerables son las personas transexuales. Falta visibilidad, falta sensibilidad y falta mayor colaboración por todos nosotros, ¿no? El tercer vídeo hemos querido reflejar el colectivo más vulnerable dentro de lo que es el colectivo LGTBI, que son las personas trans. Existe mucho desconocimiento hacia lo que es la identidad de género, muchos prejuicios, muchos estereotipos,
y además hemos querido ubicarlo en un sector muy masculinizado como es el de cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias. En este caso era un cuartel de bomberos, en el que un compañero, haciendo uso también de un lenguaje homófobo, refleja también el desconocimiento y el rechazo que se tiene hacia las persones trans. Doncs ja pot tindre collons, perquè estos estan plorant. Ovaris, que si no s'enfaden. Encara que bé, el tens encara? En este spot ponemos no solo en escena un problema que es el de no respetar, el de tener chistes machistas, sino que también ponemos en escena el derecho a la intimidad, a decir de cuándo yo quiero que los demás lo sepan o no lo sepan y de qué modo lo quiero hacer. I el què? El teu! Ja t'has superat. O sigui, que sí que és veritat. Che, ara se n'assabenta este, tu. Que si jo? Ei, i si se voleu ofendre, que jo tinc molts amics marietes. Ja comprendre. ¿En qué tenemos que reflexionar o qué queríamos hacer como reflexión además de estas? Pues que los demás compañeros que están alrededor, hasta qué punto deberían de implicarse para defender también esa intimidad, ¿no? Ese derecho a la compañera. Creo que todos tenemos una parte de responsabilidad cuando nos encontramos en un escenario en el que ocurre algún tipo de discriminación de este tipo, ¿no? Todos tenemos la responsabilidad de o bien callar y ser cómplices de esta actuación, o bien de coger la defensa de aquella persona a quien le están violando los derechos que tiene. Nosotros lo que pretendemos es conseguir en las empresas, en los centros de trabajo, un ambiente agradable para que las personas puedan expresarse libremente y se sientan a gusto en su lugar de trabajo, que precisamente es donde más tiempo pasamos. Ya sabemos que una persona que no se visibiliza, que no da a conocer su identidad sexual, se está perdiendo algunos derechos en relación sobre todo a los permisos familiares, aparte de que pueda sufrir algún tipo de acoso o discriminación o pueda tener otro tipo de consecuencias. Hay una cosa que es muy importante y que ponemos en escena en este clip, y si nos paramos a reflexionar nos damos cuenta de ello, y es la sensibilidad de las personas. De eso se trata. La sensibilidad de las personas es lo que tenemos que respetar ante todo también. La campaña se enmarca primeramente en el sector público porque la administración pública debe ser un ejemplo para la empresa privada. Así ha sido otras veces cuando se ha tomado la iniciativa, por ejemplo, en materias de conciliación o de jornada, en la que la administración o los servicios públicos han implementado una jornada menor o un régimen de permisos, y luego el sector privado ha tomado ejemplo del sector público. La implicación de las administraciones, como ya he dicho, y porque puede parecer también que en el sector de los servicios públicos no hay ese ambiente de homofobia, y sí que lo hay. Bueno, en cuanto a las localizaciones, hemos tenido bastante colaboración, nos han dado bastantes facilidades, tanto los compañeros y compañeras de cada sector como de las instituciones. De hecho, en el sector de sanidad teníamos varias ofertas y nos tuvimos que decidir por una porque todos los centros quería ser sede de la campaña, y ha habido muy buena colaboración por parte de los compañeros y compañeras. Otros nos han costado un poquito más, pero siempre ha habido muy buena colaboración por parte de la Generalitat y del Consorcio de Bomberos y de todos los compañeros y compañeras. Sí. Ha sido muy interesante buscar las localizaciones. En el caso de los bomberos no es exactamente como debería de ser un comedor de bomberos, sino que hemos buscado un lugar más grande, más amplio para poder desarrollar toda la acción. Estuvimos buscando sitios diferentes, pero la verdad es que no es así, ¿no? Un cuartel de bomberos es más pequeño, más íntimo, más familiar, y aquí desarrollamos la escena pues, en un comedor, que es el de un hospital además, pero nos permitía desarrollar mucho mejor la acción. Durante el rodaje del vídeo también hemos tenido algunas anécdotas, como personas que no han querido participar en la campaña por el miedo a ser identificados con el colectivo LGTBI, o bien en su ambiente laboral, o bien en su ambiente familiar, lo que nos refuerza más nuestro empeño y nuestra opinión de que esta campaña es muy necesaria. Muy interesante además la actuación de todos los actores y actrices que han colaborado, les somos muy agradecidos por ello. Han hecho una puesta en escena, una colaboración difícil, la verdad, porque en algunos casos sí que les ha parecido muy difícil tener esos discursos muy homófobos o que iban en contra de sus valores,
pero la verdad es que lo hemos acertado, ¿no? Pues ha sido una experiencia muy interesante. Creo que es la primera vez, además, que en España, por parte de un sindicato, en este caso UGT y la parte de UGT de la CESP, aquí en Valencia, han dado ese paso muy interesante, muy creativo, de poner en escena a través de vídeos. Es la primera vez, me parece, que se realiza en España este tipo de campaña. En Europa tampoco hemos logrado encontrar campañas muy similares. Los vídeos se enmarcan en una campaña que es visibilitzar en els serveis públics. Esta campaña se inició con la elaboración de un díptico en el que se explicaba de forma sencilla en qué consiste la identidad sexual y por qué tenemos que incorporar la lucha contra la discriminación y la LGTBI-fobia en el entorno laboral. Se distribuyó a nuestros delegados mediante las conferencias sectoriales y para que lo hicieran extensivo también a las secciones sindicales. También posteriormente elaboramos un decálogo para incorporar a la negociación colectiva. Este decálogo se incorporó al programa de acción sindical del último comité constituyente de la Federación de Empleados y Empleadas Públicas del País Valencià. El decálogo que se elaboró tiene algunas cláusulas bastante novedosas, como es el trato hacia la salud de las personas trans, en garantizar los permisos familiares también para el colectivo LGTBI y en también proponer a las empresas que celebren pues, el Día del Orgullo o el Día contra la LGTBI-fobia. Finalmente pues, la experiencia en general ha sido buenísima. Espero que el resultado nos sirva para ser el colofón de una campaña en la que hemos puesto mucha ilusión, que creemos que hace mucha falta, porque la realidad es que el nivel de homofobia en los servicios públicos es igual que en el resto de la sociedad. Nos hemos recubierto a veces de una capa de normalidad. Esta capa de normalidad es muy frágil y al menor inconveniente se rompe, salen esos prejuicios, sale ese desconocimiento y esperamos que la campaña sea bastante útil y que logremos unos servicios públicos libres.